Mi familia me abandonó porque mi hermana me culpa por su divorcio. Años después, recibo un correo electrónico de la nada explicándome todo con pruebas, así que arruiné su vida con eso hace casi 7 años. Mi familia me excluyó de sus vidas y me expulsaron de la casa. Yo, un hombre de 29 años, tenía 22 en ese momento y no era lo suficientemente estable económicamente como para alquilar un apartamento por mi cuenta. Lo que sucedió fue tan repentino que no tuve tiempo para prepararme mental o financieramente. La razón detrás de todo esto fue mi hermana, Ana, de 37 años. Nunca hemos sido cercanos debido a la gran diferencia de edad entre nosotros. Se casó con su novio Pete, de 39 años, después de 3 años de relación, cuando ella tenía 27. Estuvieron casados durante 3 años y se divorciaron 3 años después de su matrimonio porque Ana acusó a Pete de tener una aventura con uno de mis amigos. Después de la universidad, vivía con mis padres porque acababa de empezar a trabajar y quería ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Mis padres estaban de acuerdo con ese arreglo, pero eso fue hasta que mi hermana anunció su divorcio. Un día, ella regresó a casa llorando histéricamente y anunció que había solicitado el divorcio porque su esposo le había sido infiel durante 6 meses. Luego me culpó por presentarle a mi amiga Amy a Pete. Amy, de 28 años, estaba tratando de subir de peso y, como Pete era dietista certificado, accedió a ayudarla. Fui yo quien los presentó y aparentemente Amy fue la persona con la que Pete engañaba a mi hermana. Me sorprendió mucho que esto estuviera sucediendo porque, aunque Amy y yo no éramos cercanos, sabía que era una buena mujer y nunca se involucraría con un hombre casado. Además, Pete estaba completamente enamorado de Ana y siempre tenía cosas buenas que decir de ella, así que me resultaba muy difícil creer que le había sido infiel. Tenía mis dudas, pero mis padres le creyeron instantáneamente a mi hermana y ni siquiera cuestionaron nada a pesar de que ella nunca tuvo pruebas de la infidelidad. Simplemente aceptaron su palabra. No les guardo rencor, ya que siempre elegirían a su hija sobre su yerno, sin importar quién tuviera la razón. Lo que no entendía era por qué me echaron sin dudar solo porque Ana lo dijo. Ella entró un día, hizo un berrinche y de alguna manera convenció a mis padres de echarme simplemente porque yo había sido el que presentó a Amy a Pete. Me acusó de arruinar su matrimonio y mis padres estuvieron de acuerdo con ella por alguna razón. Estaba devastado e intenté detener a mis padres, pero no estaban dispuestos a escucharme en absoluto y me dijeron que si no me iba, me echaría a la fuerza. En solo un día, perdí a mi familia y mi hogar, y no tenía ni idea de a dónde ir. Literalmente lloré en la acera con todas mis cosas durante 1 hora aproximadamente antes de poder reponerme e ir a casa de un amigo esa noche. Intenté contactarlos todos los días durante los siguientes días, pero no tuve suerte. Mi amigo tuvo la amabilidad de dejarme vivir en su casa hasta que pudiera encontrar un apartamento para mí. Desafortunadamente, mis padres ya habían tomado su decisión de que yo era el culpable y el responsable del divorcio. Mi mamá y papá incluso me dijeron que estaban asqueados por lo que había hecho antes de echarme, lo cual no tenía sentido porque no fui yo con quien Pete engañó a mi hermana. Bloquearon mi número para que no pudiera comunicarme con ellos y cuando intenté visitarlos, mi mamá amenazó con llamar a la policía si no me iba. Después de eso, finalmente me di cuenta de que iban en serio y realmente me culpaban por lo que había sucedido. No creo que tuviera ninguna razón para sorprenderme, ya que mi hermana siempre había sido la hija favorita. Mis padres nunca planearon realmente tener un segundo hijo, así que siempre fui dejado de lado. Aunque no me importaba mucho cuando era niño, no sabía que llevaría a algo tan grande. Pensándolo ahora, supongo que debería haberlo visto venir, pero sinceramente no creo que nadie en mi lugar pudiera haber anticipado algo así. Incluso intenté entender las cosas por mí mismo y darle sentido a todo durante las siguientes semanas, ya que Ana y mis padres prácticamente me habían cortado por completo y no tenía forma de comunicarme con ellos. Tampoco podía hablar con Pete porque él también me bloqueó, lo cual no tenía sentido para mí. Tampoco pude encontrarlos porque tanto Ana como Pete habían abandonado la casa en la que vivían y se habían ido a vivir con sus respectivos padres. Así que no tenía forma de comunicarme con nadie involucrado, por eso recurrí a mi último recurso para conocer la verdad, Amy. Como dije, Amy y yo no éramos realmente cercanos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer, así que le pedí que nos encontráramos un día y le expliqué la situación. Le pregunté si era cierto lo que Ana había dicho sobre la aventura y ella lo negó vehementemente, y yo le creí. Amy me dijo que solo había conocido a Pete unas pocas veces y solo en un contexto profesional,
por lo que no había absolutamente nada entre ellos, y no tenía idea de por qué Ana diría algo tan horrible sobre ella. Incluso me dijo que tenía un novio estable desde hacía unos años y tenía planes de casarse en unos meses. Incluso me mostró fotos y lo que me dijo era mucho más convincente que lo que Ana había dicho. No tenía pruebas, pero de alguna manera sabía que Ana había estado mintiendo sobre la verdadera razón del divorcio, pero como no tenía pruebas, no podía volver a mi familia y mucho menos volver sin ellas. En ese momento estaba bastante desesperado por volver a vivir con mi familia, ya que realmente los extrañaba a pesar de lo que me habían hecho. Con el tiempo, sin embargo, pude superarlo y seguir adelante con mi vida. Logré encontrar un lugar y hice de mi trabajo el propósito de mi vida para tener algo en que distraerme, además tenía que pagar las cuentas, así que era una mejor manera de hacer frente que simplemente sentarme y estar deprimido. Dado que no tenía ninguna otra opción, también estaba sufriendo mucho, pero sabía que de alguna manera tenía que seguir adelante con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años y ahora me va mucho mejor en la vida. Me mudé de mi pequeño apartamento a uno mucho más grande e incluso me comprometí con mi novia de 2 años hace una semana. Nuestra publicación de compromiso resultó ser un punto de inflexión para mí porque solo unos días después de esa publicación recibí un correo electrónico de la nada que no solo me explicaba toda la historia del divorcio de Ana y me daba todas las respuestas que necesitaba, sino que también adjuntaba pruebas. Mi prometida, Lisa, generalmente solo nos publicaba en Instagram, pero la foto de nuestro compromiso también llegó a su feed de Facebook, donde tenía una audiencia más amplia. Además, fue una publicación pública y mucha gente la vio, incluido mi ex cuñado Pete. Resulta que mi prometida había conocido a Pete en un seminario hace unos años, ya que ella es médica, y terminó agregándolo en Facebook, así es como él me encontró. Realmente es un mundo pequeño y por primera vez me alegré de eso. Él se puso en contacto conmigo unos días después de nuestra publicación, pero en lugar de enviarme un mensaje en las redes sociales, decidió enviarme un correo electrónico anónimo. Más tarde explicó que hizo esto para no sentirse incómodo por lo que estaba haciendo, ya que habían pasado varios años desde su divorcio y no quería parecer un perdedor resentido que aún no había logrado superar lo que sucedió. Además, él fue quien me bloqueó en primer lugar, así que se sentía extraño y consciente de volver a ponerse en contacto conmigo por algo que sucedió hace tantos años. En cuanto al contenido del correo electrónico que recibí, tenía la historia completa y pruebas de lo que había sucedido hace 7 años, y no podía creer lo que veía cuando lo leí. Aparentemente, mi hermana había sido la que engañaba a Pete y no al revés, como ella nos había estado diciendo durante mucho tiempo. No solo eso era una gran mentira, sino que aún más interesante era el hecho de que había estado engañando a Pete con un amigo mío, tal como ella lo había acusado. Mi amigo Frank, que en ese entonces tenía 28 años, era cajero en el supermercado cerca de la casa de Ana, y yo nunca habría hecho la conexión yo mismo, ya que literalmente nunca los había visto juntos. Supongo que lo mantuvieron muy en secreto, pero no lo suficiente como para que Pete no se enterara. Y cuando confrontaron a Ana, le dijo a Pete que todo era culpa mía porque yo había sido quien presentó a Frank e incluso le conté sobre cómo él necesitaba su ayuda ya que era un cantante en ciernes y ella era una cantante bastante buena. Ella aceptó ayudarlo y, ¡bam!, se enamoraron sin darse cuenta. Incluso dijo que yo estaba involucrado y eso les ayudó a mantener las cosas en secreto durante tanto tiempo. Obviamente, todo esto era una mentira completa y ni siquiera sabía que Frank y Ana tenían algo entre ellos. Él estaba indignado cuando se enteró y terminó bloqueando a toda mi familia, lo cual ahora admite que fue algo estúpido de su parte, pero estaba tan enojado que no había pensado mucho en sus acciones. Por supuesto, me lo contó en persona, ya que el correo electrónico en sí mismo estaba destinado a ser lo más impersonal posible, ya que él no quería que se le rastreara, pero logré descubrir quién era. Las pruebas que adjuntó eran una serie de capturas de pantalla de correos electrónicos entre mi hermana y Frank, donde discutían lo fácil que era engañar a Pete y estaban llenos de confesiones de amor y planes de donde se iban a encontrar a continuación. No había forma de que ella pudiera negar nada de esto porque incluso firmaba los correos electrónicos con su segundo nombre, del cual no mucha gente estaba al tanto. La tenía completamente acorralada. Descubrí que debía haber sido Pete quien me envió este correo electrónico después de revisar la lista de amigos de Lisa en Facebook, porque mi intuición me decía que definitivamente esto tenía algo que ver con las redes sociales, y cuando finalmente encontré a Pete en su lista, me puse en contacto con él.
Decidimos encontrarnos hace unos días y me contó que se había enterado de lo que Ana le había dicho a su familia a través de Emi, quien lo había conocido hace un par de años. Le pedí que mantuviera en secreto mi versión de la historia y me arrepentí cuando me di cuenta de que si no hubiera dicho eso, probablemente le habría contado a Pete al respecto y habría podido demostrar mi inocencia hace mucho tiempo. De todos modos, se encontraron un par de años atrás y ella terminó preguntándole sobre el divorcio, así que comenzaron a hablar y finalmente él también se enteró de lo que Ana nos había dicho. Confesó que quería hablar conmigo al respecto y decirme la verdad, pero no lo hizo porque se sentía extraño. Juro que si Pete no se avergonzara tan fácilmente, mi vida habría sido mucho más fácil de manejar. Aunque lo perdoné, ya que necesitaba su ayuda para destruir completamente a mi hermana y sabía que él estaría de acuerdo con eso también. Ana definitivamente le había estado mintiendo a mis padres para recibir apoyo financiero durante su divorcio e incluso me había usado como chivo expiatorio, porque sabía que una conversación con Emi y yo revelaría la verdad. No podía entender cómo alguien, especialmente alguien que era mi pariente de sangre, podía ser tan egoísta. Estoy seguro de que ella nunca se había molestado en aclarar las cosas y mis padres simplemente se tragaron todas las mentiras que ella les había dicho durante su divorcio. Sabía que si la verdad sobre ella siendo infiel se revelaba a nuestros padres, ella estaría en graves problemas y simplemente no podía arriesgarse a eso. Pero ahora, qué lástima, finalmente estaba fuera y yo iba a usarlo para arruinar su vida, tal como ella había arruinado la mía hace tantos años. No sabía si mi familia vivía en la misma casa, ya que no los había visitado en 7 años, pero tuve suerte de descubrir que no se habían mudado. Confirmé con un antiguo vecino mío antes de presentarme y me alegró saber que Ana todavía vivía con ellos. Eso no me sorprendió mucho, porque Ana siempre había sido una vaga y odiaba hacer cualquier trabajo por sí misma, por lo que si tenía la opción de vivir con sus ancianos padres y hacer que ellos hicieran todas las tareas por ella, definitivamente lo haría. Hace 2 días, Pete y yo simplemente aparecimos sin previo aviso en su casa. Mi mamá abrió la puerta y apenas le dimos tiempo para registrar lo que estaba sucediendo antes de entrar. Mi papá y Ana también estaban presentes en la sala de estar y éramos una familia feliz nuevamente, pero no por mucho tiempo, ya que su expresión se volvió amarga tan pronto como entramos. Mi papá comenzó a amenazarnos de inmediato y dijo que llamaría a la policía si no nos largamos de su casa. Yo le respondí de inmediato que era libre de hacer lo que quisiera, pero solo después de que leyera los documentos que íbamos a mostrarles. Mis padres parecían increíblemente confundidos, pero Ana parecía que iba a vomitar y se excusó para ir a su habitación. Pensé que estaba tratando de escapar, pero de todos modos no tenía sentido hacerlo. Pete continuó mostrando los documentos de divorcio y las capturas de pantalla de los correos electrónicos de Ana y Frank, mientras yo explicaba la verdadera historia. Pete también le contó a mis padres cómo Ana tuvo que renunciar al anillo de diamantes de mi abuela en el acuerdo de divorcio porque no podía pagarle el dinero, ya que es una maestra de escuela secundaria, así que tuvo que vender el anillo en su lugar. Mis padres ya estaban horrorizados por lo que les contamos, y eso fue solo la guinda del pastel. Observamos cómo se desarrollaba el drama mientras mi papá exigía una explicación a Ana por todo lo que había sucedido y cuando ella todavía intentaba mentir y encubrir la verdad a pesar de todas las pruebas en su contra, mi papá la echó inmediatamente. Empacó sus cosas por ella y se las entregó, luego nos dijo a todos que nos largáramos de su casa. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces y me fui con Pete, mientras mi hermana suplicaba y suplicaba a mis padres que la dejaran volver, tal como yo lo había hecho tantos años atrás. Esto era el karma en su máximo esplendor y no podría estar más feliz al respecto. Han pasado un par de días desde entonces y mi hermana apareció en mi casa hace unas horas exigiendo que arreglara las cosas con mis padres de inmediato. Ni siquiera sé cómo me encontró, pero le dije que ya no le debía nada. Ella había arruinado mi vida una vez, así que le devolví el favor y ahora estábamos en paz. Supongo que realmente no le quedaba orgullo, porque tan pronto como dije eso, comenzó a sollozar y me acusó de ser un monstruo. No me importaba mucho su drama, así que cerré la puerta mientras ella continuaba sollozando sin cesar. Simplemente me puse los auriculares y escuché música mientras Lisa, mi prometida, trabajaba en su estudio para que ninguno de los dos fuera perturbado. Después de un tiempo, Ana finalmente nos dejó en paz, pero dejó un mensaje con un marcador en mi puerta para recordarme que no era más que un monstruo vengativo. No veo nada malo en lo que hice, sinceramente, y no me arrepiento en lo más mínimo, pero Ana parece estar convencida de que soy la villana aquí de alguna manera.
Simplemente hice con ella lo que ella me hizo a mí hace varios años, excepto que yo dije la verdad mientras ella no hizo más que mentir y culparme. ¿Qué piensan ustedes de haber arruinado la vida de mi hermana y hacer que la echaran 7 años después de que ella me acusara de causar su divorcio? Actualización 1. Ana ha estado molestando incluso después de una semana desde que la echaron. Tuve que amenazarla con la posibilidad de llamar a la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy, y solo entonces se detuvo. Ni siquiera sé cómo logró encontrar mi número de teléfono y dirección, pero no me interesa en lo más mínimo en este momento. Ana está tratando de hacer que sienta simpatía hacia ella porque supongo que el salario de maestra de escuela no le alcanza para vivir, pero no creo que eso sea cierto, y ella simplemente está molesta porque ahora tiene que buscar un lugar y pagar su propio alquiler, electricidad y comida ahora que nuestros padres la echaron. Así que no siento mucha lástima por ella. Y en caso de que se lo estén preguntando, sí, la bloqueé varias veces, pero supongo que está haciendo que sus amigos me agreguen a llamadas en conferencia, así que no tiene sentido. En cuanto a mis padres, son tan malos, si no peores que Ana. Me encontraron en Facebook y vieron la publicación sobre mi compromiso, así que ahora quieren ser parte de mi vida nuevamente e incluso expresaron su deseo de asistir a mi boda. Aún no se han disculpado, pero por alguna razón esperan que simplemente los invite a mi boda, que se supone que es un día realmente importante para mí. No entiendo de dónde sacan el valor para decir estupideces como estas, pero al menos no estoy respondiendo a ninguna de ellas. Lisa y yo nos hemos divertido mucho leyendo sus mensajes porque realmente no hay forma de que sean serios. ¿Verdad? En este momento, todo esto es realmente triste para ellos. Actualización 2. Ana apareció nuevamente en mi casa después de que amenacé con denunciarla por acoso ayer. Estaba a punto de irme al trabajo, pero me detuvo al lanzarse sobre el capó de mi auto y se negó a moverse hasta que hablara con ella. Fue bastante exasperante y terminé llamando a la policía esta vez. Se la llevaron mientras ella gritaba y lloraba, tratando de mostrarme como el malo aquí, pero desafortunadamente nadie le creyó su actuación de chica triste. Tomó un tiempo presentar cargos contra ella, pero tan pronto como lo hice, me fui a trabajar porque no quería dejar que este pequeño incidente arruinara mi día. Estaba seguro de que mis padres la sacarían de apuros de todos modos, ya que era su favorita, y resultó que tenía razón. Después de pagar su fianza, mis padres me enviaron un largo mensaje sobre cómo estaba siendo demasiado duro con ellos por un error honesto que cometieron hace casi una década. Fue hilarante porque nada de lo que mi hermana y mis padres me hicieron pasar fue ni honesto ni siquiera un error. Sabían lo que estaban haciendo y definitivamente eran conscientes de lo crueles que eran, pero eso no les impidió echarme a la calle a pesar de saber que no tenía otro lugar a donde ir. Ahora que puedo hacer lo mismo con ellos, no veo ninguna razón para ser perdonador y amable. Les respondí a mis padres diciendo que habían perdido cualquier derecho de decirme que podía y que no podía hacer hace años, así que más les valía dejar de engañarse a sí mismos. Aún no los he bloqueado, ya que no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero lo haré pronto, con suerte. Entonces me libraré de esta familia por completo. Actualización 3. Acabo de regresar a casa del trabajo y revisé mis redes sociales solo para ver que mis padres me habían enviado otro mensaje largo. Lisa y yo lo leímos juntos y juro que fue lo más divertido que he leído. Supongo que los pobres no saben que ni siquiera me afecta lo que dicen o hacen ahora, solo me río de lo delirantes y patéticos que son. Aparentemente, todavía creen que somos familia y me dijeron que habían vuelto a recibir a Ana en su casa y han decidido que ambos hijos merecen una segunda oportunidad, como si yo alguna vez hubiera estado en lo incorrecto en absoluto. Mientras ellos recibían de nuevo a mi hermana, también esperaban que Lisa y yo fuéramos a su casa pronto para cenar y así poder resolver nuestras diferencias de manera civilizada antes de la boda. Qué atrevidos de su parte asumir que siquiera los querría en mi boda en primer lugar. Nos reímos mucho de su estúpido mensaje y después de eso, les respondí diciendo que no estaba interesado en lo más mínimo en nada a lo que nos invitaban y que estaba bien vivir lejos de ellos como lo había hecho en estos últimos 7 años. Me habían demostrado que estaba mejor sin ellos y siempre estaría agradecido por eso. Ya no los necesitaba en absoluto y tampoco quería su supuesto perdón, así que pueden seguir llevando una vida feliz en familia con mi hermana, como lo habían hecho hasta ahora. Con ese último mensaje, los bloqueé de una vez por todas, porque ya ni siquiera quiero reírme de ellos. Ya estoy cansado y me voy.
Estoy seguro de que intentarán ponerse en contacto conmigo de una forma u otra pronto, pero qué lástima para ellos, ya no estoy interesado. Lisa es la única familia que necesito ahora y estoy feliz con ella. Mis padres y mi hermana, desafortunadamente, nunca han sido capaces de mirar más allá de sí mismos y dudo mucho que alguna vez lo hagan. La próxima vez que se pongan en contacto conmigo, también hablarán con mi abogado, y eso es una promesa. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte para más historias fascinantes. Dale like y comparte este vídeo con tus amigos.